Y es un doble placer para mí, por una parte, por presentaros a un catedrático de fisiología, investigador de excelencia en el campo de las enfermedades nerviosas, que nos va a presentar una tecnología que permite la transaccionalidad de lo que se hace en el laboratorio a la clínica, sino también porque después de mogollón de años, no voy a decir cuántos, nos hemos reencontrado, porque aquí donde veis a Miguel Ángel y yo hicimos los cursos, los programas de doctorado juntos en el Instituto de Neurociencias allá hace unos poquitos años. Y desde aquel entonces no nos habíamos vuelto a encontrar, sabíamos un poco el uno del otro, y hoy me recordaba que uno de los primeros trabajos del receptor de Vanilleroides publicado como algo inespecífico, aquí, con Miguel Ángel, y ahora ya tenemos el nombre, apellidos y sabemos exactamente muchas cosas de ese receptor. Él empezó con ese receptor y ha pasado a otras cosas, yo empecé con otras cosas y acabo con ese receptor, o sea que la complementariedad de ahí está evidente. Y él nos va a presentar toda esta tecnología, pero también una iniciativa, un instituto que puede permitir la realización de colaboraciones entre los investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular con Miguel Ángel. Y yo sin más me callo, muchísimas gracias por haber aceptado venir y encantadísimo de reencontrarnos después de tantísimos años. Pues muchas gracias. Bueno, yo me siento en casa, pues, es verdad que comentábamos antes que cuando se inauguró esta universidad fue justo el año que yo me marchaba a la Complutense. Terminaba de leer mi tesis doctoral en el laboratorio de Carlos del Monte y me iba a la Complutense. Y yo conocí la parte que ya no existe de esta universidad, que era la parte antigua de Carlos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy encantado de estar aquí con vosotros. El objetivo del seminario es fundamentalmente hacer una presentación de una técnica de exploración, técnicas de imagen con tomografía por emisión de positrones, y luego hay también una parte como un objetivo a medio plazo, que es, después de hacer esta presentación, si alguno de los investigadores que estáis aquí o vuestros grupos tuviera interés y pudiera encontrar que es útil este tipo de tecnología para complementar su labor de investigación, pues nosotros formamos parte de un centro de asistencia a la investigación que pertenece a la Universidad Complutense de Madrid, pero que está abierto al uso de las infraestructuras a otros grupos de investigación, públicos o privados. Por lo tanto, sentiros ya desde el principio libres para poder considerar que esta tecnología la podéis utilizar. Bueno, imagen de investigación translacional en enfermedades nerviosas. Quizás, a lo mejor es un poco atrevido por mi parte definir esto de imagen molecular en un instituto como este, pero es bueno que empecemos definiendo los términos para intentar aclarar lo que uno quiere contar. Según la Sociedad de Medicina Nuclear, es una disciplina que engloba todas las técnicas de imagen que visualizan, miden, caracterizan los procesos biológicos a nivel celular o molecular de los seres humanos y otros sistemas vivos sin perturbarlos, implicando la biología molecular con la imagen en vivo. Y, en particular, yo voy a hablar de la tomografía por emisión de positrones. Ya en el 2008, la revista de tecnología, de las previsiones tecnológicas del MIT, consideraba como una de las 10 tecnologías avanzadas que iban a cambiar el mundo. No se han equivocado, porque en la actualidad, en la mayoría de los servicios clínicos, ya la tomografía por emisión de positrones está incorporada dentro de los protocolos diagnósticos, por ejemplo, de oncología. Quizás aún hay campos, por ejemplo, la neurología, que yo estoy convencido de que en un futuro próximo también utilizará este tipo de tecnologías como técnicas diagnósticas rutinarias.
si intentamos coger lo que sería el catálogo de técnicas de imagen, considerando las en general como técnicas, diferentes modalidades de imagen, intentando clasificarlas, tendremos un tipo de técnicas de imagen que nos dan una resolución espacial muy buena, es decir, nos dan detalle de la estructura de la anatomía de lo que estamos viendo. Mientras que otras nos van a dar una información más que de la estructura, de la función. Y bueno, y así nos encontramos, pues, como la tomografía se ha computadorizado, el CT, pues, nos va a dar una información muy de la estructura. La resonancia, dependiendo del tipo de modalidad, también nos va a dar una información estructural, pero también funcional. Y las técnicas de imagen molecular, de tipo técnicas de medicina molecular, lo que nos van a dar es fundamentalmente información funcional y presentan una característica que las distingue completamente de las demás, y es la sensibilidad que presentan estas técnicas. Estamos hablando que trazadores con concentraciones picomolares son suficientes como para poder detectar imágenes. Esto, sin duda, es una de las características que las distingue completamente de las otras. Por ejemplo, en la actualidad hay nanopartículas para poder utilizar por resonancia, pero sin embargo nos vamos a como mínimo 3-4 órdenes de magnitud mayores. Por lo tanto, la sensibilidad de esa técnica en este momento es insuperable. Por tanto, es una técnica, la tomografía de emisión de positrones, que es una técnica no invasiva, que puede dar imagen de procesos biológicos in vivo, es la más sensible de las técnicas de imagen. Nos permite realizar estudios longitudinales. Esto, los ejemplos que pondré luego, tienen un gran interés, ya que podemos utilizar nuestro animal de experimentación como control de sí mismo y evaluar los cambios que se produzcan en el propio animal a lo largo del tiempo. Y por último, a diferencia, por ejemplo, del SPECT, pues se puede cuantificar. Estas serían las características de la tomografía por emisión de positrones. Tiene muchas ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Y una de las limitaciones más claras es la resolución espacial, es decir, la información anatómica no es muy buena. Por eso, la mayoría de los equipos ya incorporan otra modalidad de imagen para complementar el tipo de imagen. Es algo parecido, pues, a esto que ve ojo aquí, de las fotografías de los medios. Se da la información, bueno, pues, sobre la plantilla de Europa, pues podemos, en este caso, localizar el origen de la localización. Algo similar es lo que hace este tipo de técnicas, y es que utilizan la tomografía por emisión de positrones acompañadas del TAC, de la tomografía axial computadorizada. Y así tenemos imágenes, pues, que ya se están empleando en la química, que sería la imagen de un corte, en este caso de PET solamente, pues aparece un aumento de captación en una región difícilmente identificable. Sin embargo, aquí tenemos la información anatómica del TAC, sin embargo, esta información funcional no aparece. La fusión entre ambas nos permite detectar, pues en este caso, el diferente estadio de un tumor, en este caso un tumor de próstata, con la utilización del fluorocolina. Bueno, de hecho, esta técnica, al igual que comentaba al principio, que era una de estas técnicas que iba a revolucionar el ámbito tecnológico de MIT, en el 2008, pues en el año 2000, en Times, uno de los grandes inventos fue considerado esta unión del PET y el TAC para el desarrollo de este tipo de equipamiento. Muy rápido, ¿en qué consiste la técnica? Bueno, necesitamos estos radionúclidos, estos trazadores, que son sustancias radiactivas,
que emiten positrones que no se encuentran en la naturaleza y que tenemos que generarlos. Y se generan por un acelerador de partículas, un ciclotrón. Y la característica de estos radionúclidos es que tienen un semiperiodo de una vida media muy cortita. De hecho, eso es lo que hace que podamos utilizarla en pacientes o en animales de experimentación y no quede contaminado ni el paciente ni el animal. No estaba, pero una compañera nuestra de la época, cuando incluso no estábamos en San Vicente, recuerdo, me están grabando, ¿no? Entonces no voy a contar nada. No, porque, claro, cuando se pinchaba el conejo, ¿recuerdan los conejos estos blanquitos? Pues se pinchaban con radioactividad, pues tenían un nombre, ¿no? Entonces una compañera nuestra andaba corriendo por el pasillo y digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pero no, es que tengo esto caliente. Y entonces salía corriendo, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas con la radioactividad, en este caso con la tomografía por emisión de positrones, no ocurre, porque aproximadamente a las 4-6 horas ya no hay ningún tipo de actividad radioactiva. Bien, el siguiente de los pasos es incorporar ese radionúcleo dentro de una molécula. Esto se hace en sistemas de síntesis automatizados que requieren pues, un blindaje hacia adentro y hacia afuera. Primero, para que se produzca la síntesis de una sustancia que luego se va a administrar intravenoso, por lo tanto, que cumpla todos los criterios para poder ser inyectable, y por otra parte, evitar la contaminación radiactiva de los manipuladores. La que se utiliza habitualmente y que está aprobada para su utilización en clínica es la fluorodeoxiglucosa, que es una molécula de glucosa que en su carbono 2, el OH se sustituye por este radionúcleo que es el fluoro 18. Y el éxito de esta molécula es que el rendimiento de síntesis está por encima del 90% y su estabilidad es estupenda. Eso ha hecho que fundamentalmente, bueno, eso, unido a que en un momento, en los años 80, se dieron cuenta que las células tumorales eran ávidas de actividad metabólica, es decir, de esta molécula, hizo que fundamentalmente en los 90 se desarrollara toda esta tecnología, porque las multinacionales entraron directamente y empezaron a desarrollar mejores cámaras, mejores equipos de síntesis, etcétera, etcétera. Bueno, pues una vez que tenemos esta molécula, se inyecta y en este tipo de cámaras pues, se obtienen las imágenes, bueno, que ahora entraremos un poquito más de detalle, pero claro, estos serían los radionúcleos que se utilizan normalmente. En este momento, fundamentalmente, fluoro 18, aunque en el desarrollo farmacéutico, fundamentalmente se utiliza carbono 11 por las ventajas que tiene carbono por carbono en la síntesis de moléculas. Y las características que tienen son que, bueno, todas ellas necesitamos de un ciclotrón, todas emiten positrones y tienen una vida media diferente. El fluoro 18 tiene casi 2 horas de vida media, lo que permite un periodo de tiempo bastante cómodo para poderlo utilizar. Hay otras, por ejemplo, el carbono 11 son 20 minutos. Y en el caso del oxígeno 15 no llega a 2 minutos. Y luego otra cosa importante es lo que se conoce como rango de positrón, que nos va a dar una mejor o menos calidad en las imágenes, porque el positrón, que creo que lo tengo aquí, no me falta, bueno, el rango de positrón es desde que los átomos inestables de estos radionúcleos están emitiendo constantemente positrones y hasta que no encuentra un electrón vecino no se produce ninguna reacción, una reacción de aniquilación y la generación de los dos fotones que va a generar las imágenes. Por tanto, cuanto mayor es el rango de positrón, la resolución es peor. Por eso, el fluoro 18 tiene un rango de positrón relativamente exceso medio, que es relativamente pequeño. Eso también está limitando otra de las limitaciones de la técnica, y es que su resolución espacial
pues siempre va a estar alrededor del milímetro. Conseguir resoluciones por debajo del milímetro, la propia técnica no lo va a permitir, justamente por estas características del rango de corte. Bien, la molécula estrella que ha hecho que se desarrolle toda esta tecnología es la fluorodeoxiglucosa. Y las características que tiene la fluorodeoxiglucosa es que es un análogo de la glucosa, que además es capaz de compartir las proteínas transportadoras en la membrana, se incorpora a la membrana. La fluorodeoxiglucosa es la isoquinasa, es capaz de transformarla en la fluorodeoxiglucosa 6-fosfato, por tanto nos está dando información de la actividad de este sistema enzimático. ¿Y qué ocurre? Que una vez que se ha generado esta fluorodeoxiglucosa 6-fosfato, ya queda atrapada dentro de la célula y no es sustrato de las siguientes vías de metabolización dentro de la célula. Por tanto, en aquellas células que exista una mayor actividad metabólica, habrá un mayor secuestro de este tipo de molécula y esta molécula va a emitir, y esto es lo que andaba yo buscando antes, este sería los positrones que se están emitiendo de este radionúcleo inestable, que cuando se encuentra con un electrón vecino se produce una reacción de aniquilación y la generación de dos fotones de alta energía, de 511 kV. Al final lo que tenemos es que donde se produzca la incorporación de la fluorodeoxiglucosa, vamos a tener muchas líneas de coincidencia que van a detectarse en paralelo por dos detectores. Y a partir de estas líneas vamos a tener una matriz, y sobre esa matriz, que se llama sinograma, se obtienen las imágenes. Se reconstruyen y se llevan las imágenes. La imagen más simple, normal, es la que tendríamos, pues esto es solamente un P sin CT, y en la que se puede observar pues, dónde hay mayor incorporación de fluorodeoxiglucosa. Tenemos en el corazón, si bien es verdad que hay imágenes en las que si se realizan ayunas, el corazón en vez de utilizar glucosa está utilizando ácidos grasos y entonces pues, nos encontramos que a lo mejor no tiene corazón. Luego se distribuye y se elimina por orina, por lo tanto aquí tenemos los riñones y la vejiga, y luego el cerebro. Y es que, como me imagino que la mayoría, más del 95% de la actividad metabólica de las neuronas es dependiente de la glucosa. Por tanto, esto hace que para su aplicación en el estudio del cerebro tiene mucho interés, porque podemos hacer casi una relación directa entre consumo de glucosa y actividad neuronal. ¿Por qué? Porque además casi el 80% de la actividad metabólica de la glucosa la utiliza para mantener su potencial de membrana y su actividad sináptica. Por lo tanto, pues, casi identificamos actividad metabólica con actividad neuronal. Bueno, y estos son los equipos, ¿no? El equipo que nosotros utilizamos, que prácticamente es lo mismo que un PET-CT de un hospital, pero en versión mini para animalitos pequeños, ratas y ratones. Y claro, esto a la técnica le da otra gran ventaja, y es que cuando hablamos de investigación translacional, estamos siempre pensando en la investigación que estamos trasladando desde la cama del paciente directamente ya para la utilización en clínica. Bueno, pues aquí prácticamente la tecnología que estamos utilizando va a ser la misma que podemos luego aplicar en humanos. Por lo tanto, estos tipos de investigación, de imagen con micro-P, es sin duda un salto directo entre estudios preclínicos y ensayos clínicos. De hecho, la mayoría
de los ensayos clínicos, muchas de las primeras fases las podemos acortar en la prueba de diferentes moléculas utilizando este tipo de técnicas. Pero volvemos otra vez a los desafíos. Uno de los problemas es que si comparamos la resolución y los tamaños del cerebro humano con el del ratón o de la rata, pues vemos que hay varios órdenes de magnitud. Y la resolución de estos equipos en el centro del campo de visión está alrededor por debajo del milímetro, milímetro y medio. Es decir, esto tenemos que vivir y convivir con la técnica sabiendo que esto es así. Porque a uno siempre tiene la tentación de recibir una llamada y decir: oye, Miguel Ángel, he pensado que tengo un experimento fantástico y quiero ver justamente una región en el cerebro de la rata y el volumen de esa región está por debajo del milímetro. Bueno, pues difícilmente podemos hacer mucho con el tema, sobre todo con la actividad metabólica. A lo mejor, como veremos, con marcadores o trazadores de receptores podríamos hacer otro tipo de cosas. Bueno, estas son las primeras imágenes en nuestro centro, cuando utilizamos también resonancia de alto campo y fusionando las imágenes. Y luego la ventaja que también nos da este tipo de técnicas es que podemos hacer tratamiento de imagen utilizando bien imagen in vivo o, cuando termina el animal, realizando diferentes secuencias de cortes para autoradiografía PET y hacer reconstrucciones de este tipo. Luego, la sensibilidad que tiene. Pues, fijaros, esto son autoradiografías realizadas en dos tipos de ratas. Unas ratas que se incorpora la fluorodeoxiglucosa cuando despiertas y otras cuando están anestesiadas. Y fijaros en la distribución rojo correspondería a la incorporación de fluorodeoxiglucosa. Fijaros cómo se incorpora en corteza, en los estriados, etc., mientras que la anestesiada hay una incorporación pero mucho menor. Es decir, que la técnica también es muy sensible para no solamente detectar sí o no, sino poder cuantificar en estos estudios. Bueno, pues yo a partir de ahora voy a comentar 3 de los modelos experimentales que estamos utilizando nosotros. Algunos son líneas propias, pero como he comentado anteriormente, nosotros somos un centro que está abierto a otros grupos de investigación y en algún caso, algunas de las imágenes corresponden a otros grupos que están realizando sus estudios de imagen molecular microPET con nosotros. Bueno, pues voy a hablar fundamentalmente de modelos animales de epilepsia, de enfermedad Alzheimer y de ictus cerebral. Bueno, una de las preguntas clínicas que se plantea con la epilepsia del lobo temporal es que muchas de ellas son farmacoresistentes, es decir, que la utilización de tratamientos farmacológicos no son suficientes como para controlar la crisis, las convulsiones o la crisis de ausencia que tienen los pacientes. Entonces, una de las alternativas, en este caso, es localizar el foco epiléptico para posteriormente plantear una intervención quirúrgica y realizar la exéresis del foco. Bien, pues cuando se realizan los estudios estos en humanos con fluorodeoxiglucosa, se observa que el foco epiléptico en los periodos intercríticos es una zona hipometabólica. Hay una disminución de la actividad metabólica en esa región. Se discute si es porque faltan neuronas, faltan células o porque las conexiones de esas células no están bien. ¿De acuerdo? No está resuelto. Bien, bueno, pues este sería la zona hipometabólica que corresponde en humanos. Bien, nosotros empezamos
a probar en diferentes modelos si este tipo de técnica era lo suficientemente sensible como para en animalitos detectar esos cambios. Y la primera fue un modelo agudo con la administración de 4-aminopiridina, que polariza las células, como conocéis, y genera pues, un tipo de descarga de tipo epileptiforme. Bueno, pues haciendo esto, vemos que a lo mejor si bajamos un poco la luz se ve mejor, pero bueno, aún así se ve muy claro como en el control, en este caso, pues no hay ninguna alteración, mientras que aquí aparecen estos aumentos de actividad que se correlacionan con la actividad eléctrica. Por lo tanto, es sensible. De hecho, si utilizamos diferentes modelos de generación de, en este caso, estatus epiléptico con PTZ, podemos detectar una primera de las crisis que corresponde a un aumento de la actividad electroencefalográfica y posteriormente una depresión posictal. Bueno, si analizamos, vemos que en la primera parte existe un aumento de la actividad metabólica, pero lo fundamental es que en el periodo posictal, en diferentes regiones que van fundamentalmente lo que es el hipocampo y la corteza, hay una disminución de la actividad metabólica. Bueno, una de las cosas que estamos nosotros haciendo es queríamos investigar cuál podía ser el papel de la serotonina. La serotonina parece estar implicada en muchas cosas, pero sin embargo es controvertido el papel de la serotonina en epilepsia, porque en algunos casos los tratamientos con inhibidores de la recaptación de serotonina parecen ser que mejoran, sobre todo teniendo en cuenta que hay una incidencia importante en estos pacientes también de depresión. Pero en otros casos es proconvulsivante, por lo tanto no está claro. Nosotros nos planteamos hacer pues un estudio en un modelo experimental de epilepsia que es con pilocarpina y realizarlo previo a establecer este modelo, pues probar qué ocurriría con un inhibidor de la síntesis o bien con fluoxetina. Y luego hacer los estudios. Y lo primero que nos dimos cuenta es que en el caso del vehículo, de la actividad metabólica en diferentes cortes de estas ratas, pues con pilocarpina se observa que hay una clara disminución de la actividad metabólica, que concuerda muy bien con los estudios en humanos. Con los inhibidores de la síntesis ocurre algo similar, pero sin embargo cuando se trata con fluoxetina, la actividad metabólica se mantiene. Eso nos llamó mucho la atención. Es aumentar los niveles de serotonina están previniendo la generación de la crisis en este modelo agudo. Y bueno, pues analizando las diferentes regiones, vimos que en el caso de la fluoxetina, con pilocarpina, no hay cambios en la actividad metabólica, mientras que cuando se utiliza pilocarpina o el inhibidor, la paraclorfenilalanina, pues vemos que hay un hipometabolismo de esas regiones. De hecho, hay en el modelo con pilocarpina hay neurodegeneración de lo que sería el virus del hipocampo, y con fluoxetina no aparece este tipo de neurodegeneración. E incluso viendo la biosis, aparece biosis en el modelo con pilocarpina, pero con fluoxetina no aparece biosis. Bien, esto nos sugirió otro paso. Bueno, si pudiera estar implicado el sistema serotológico, ¿a través de qué existe? ¿De qué tipo de receptor? De los 14 que están ahí, bueno, ¿cuál pudiera ser el que pudiera estar implicado? Y nosotros planteamos una hipótesis sobre un tipo de receptor que es el 5HT1A. El 5HT1A, que se encuentra en las células piramidales en el hipocampo, es un receptor que lo que hace es que aumenta una conductancia de potasio y hace que se hiperpolarice la célula. Bueno, pues aquí utilizamos una molécula que es el NBPF, que está descrita
y el primero que la sintetizó para uso en PET es un grupo de Bélgica. Y nosotros, siguiendo el protocolo de síntesis, hicimos lo mismo, incorporando en esta molécula flúor 18. Bueno, en los primeros estudios in vitro se ve que esta molécula tiene selectividad por lo que serían los receptores 5HT1A, está en el septum, está en el hipocampo, está en los núcleos del RAF. Y podemos desplazarlo con serotonina. Bien, está muy bien para lo que sería en el desarrollo de este tipo de trazadores, cuáles serían los diferentes pasos. Una vez que lo hemos descrito, pues tendremos que pasar por los estudios de toxicología, de toxicidad, pero claro, recordar, se están utilizando trazas de este tipo de moléculas. Pico, en algún caso, a lo mejor nos vamos a nano, pero en ese rango de concentración. Bueno, luego todo tiene que pasar por los GMPs para la aplicación en ensayos clínicos. Bueno, y aquí en diferentes estudios vemos cómo se distribuye, en este caso, en diferentes cortes, en lo que sería corteza, en el hipocampo o en los núcleos del RAF. Incluso podemos hacer estudios de farmacocinética en vivo, en los que vemos aquí, estas serían las curvas de la incorporación de este trazador MBPF en dos regiones. Una sería la inyección y vemos en el cerebelo. En el cerebelo la densidad de este tipo de receptor es muy baja, y vemos que hay una clara diferencia cuando estamos registrando la incorporación de cuentas en el hipocampo, que correspondería a esta región. Y cómo podemos desplazarlo con 8-hidroxildepa en esos. Bueno, el siguiente de los puntos fue, vamos a intentar utilizar este tipo de trazador para evaluar en otro modelo de epilepsia más cercano a lo que sería la epilepsia del lóbulo temporal, como es la generada por el Kirtlin eléctrico, y ver cuáles son los cambios, si aparecen cambios en este tipo de receptor. Lo primero que vimos es que, al igual que ocurría en los otros modelos, en el Kirtlin, sobre todo en corteza, se ve un hipometabolismo que correspondería al generado por este Kirtlin eléctrico. Y en el caso del receptor de MPPF, vemos que en estos animales que han desarrollado la epilepsia hay un aumento en la incorporación de este tipo de receptor. Tenemos varias dudas que no sabemos qué es el Kirtlin. Perdón. Bueno, son diferentes modelos de epilepsia. Antes estaba comentando un modelo que es químico. Inyectas la pilocarpina, estás alterando fundamentalmente el sistema GABAérgico y haces que se produzca una excitabilidad que se traduce en descarga, en conducta, con convulsiones en los animales y también una actividad electroencefalográfica alterada. En el caso del Kirtlin, podríamos decir que es un poco más fino. Insertas un electrodo en el hipocampo y vas generando diferentes estímulos eléctricos repetidos en diferentes sesiones a lo largo de los días. Bueno, si se mantiene ese tipo de procedimiento, al final el animal, con pequeños estímulos que inicialmente no generaban nada, ahora desencadenan una crisis epiléptica. Es decir, hemos desarrollado una enfermedad poco a poco y, si se analiza, pues centrado justamente en el lóbulo temporal. ¿Vale? A eso me refería. Bien, bueno, pues este aumento en
adquisición de MPTF, es decir, del receptor de 5HT1A en este modelo. Otra historia son las interpretaciones, es decir, sabemos que la serotonina está participando, también sabemos que está participando a través del 5HT1A, habrá que interpretar cuál es el papel justo en la epileptogénesis de este tipo de sistema, pero nos quedan otro tipo de receptores. Es decir, que las siguientes pues serían estudiar el papel, pues probablemente ahora estamos nosotros buscando qué pasa con otro receptor de serotonina, que es el 5HT3, que es ionotrópico y que también pudiera estar relacionado en esto. En definitiva, con este tipo de modelo de epilepsia hemos visto que es sensible y que se puede hacer actividad metabólica y también se pueden hacer estudios de sistema de neurotransmisión. Siguiente de los modelos es el de enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer también es una enfermedad neurodegenerativa que ya en las fases iniciales genera una disminución de la actividad metabólica en la corteza temporoparietal. Esto se conoce, lo que ocurre es que no es lo suficientemente específico como para llegar a un diagnóstico. Porque si no, desde luego, tendríamos aquí la panacea. Pero es verdad que, aun siendo sensible, es poco específico. ¿Qué significa? Que habrá mucha gente que le diremos, usted va a tener enfermedad de Alzheimer, y a los años te dirán, te equivocaste. ¿No? Bueno, pues nosotros hemos utilizado diferentes tipos de ratones. Uno, por ejemplo, es el que sobreexpresa los precursores del amiloide, los APP. Esto lo hemos hecho en colaboración con el grupo de María López de Ceballos del Instituto Cajal. Y hoy tengo algún resultado aquí para presentar sobre un modelo que es el de GSK3, el de la quinasa glicosintasa, de Jesús Ávila, y uno de sobreexpresión de tau humano. En este primero, empezamos a trabajar con él, nos lo pasaron en el laboratorio de Jesús Ávila, y empezamos a estudiar la actividad metabólica. Y claro, resulta sorprendente porque volvemos otra vez a ventajas que tiene la técnica. Podemos hacer estudios longitudinales. Y en una enfermedad neurodegenerativa uno espera ver, como veremos en el próximo modelo, que las alteraciones empiecen pues con la edad. Bien, pues en este caso se ve un poquito regular. Esto sería el cerebro completo, la actividad metabólica del cerebro completo. Este es el hipocampo, corteza y el estriado. Bueno, pues ya a los 3 meses se observan cambios de la actividad metabólica. Y esos cambios de la actividad metabólica los podemos bloquear si introducimos litio. Con litio estamos bloqueando la actividad de la GSK3, y la actividad metabólica vuelve otra vez a estar, no existen diferencias entre los dos modelos. Sin embargo, cuando estudiamos en el modelo de tau humano, vemos aquí cómo aparece esta expresión de tau en los cortes de hipocampo y de corteza, que no aparecen en los silvestres, y sin que exista el fármaco de degeneración, hay actividad disminuida de la actividad metabólica. Estamos hablando de estudios a 19 meses, pero si analizamos en el tiempo vemos que la actividad metabólica empieza a disminuir a los 11 meses, no a los 3 meses como aparecía en el modelo de GSK3. Probablemente porque GSK3, la sobreexpresión de GSK3 está haciendo muchísimas otras cosas, afectando la actividad metabólica desde el inicio. Mientras que en este caso, la sobreexpresión de tau esté generando justamente las alteraciones a partir de los 11, es decir, que se ajusta un poco más a lo que sería el patrón
de neurodegeneración de enfermedad de Alzheimer, en este caso. El tercero de los modelos sería este modelo de ictus cerebral. Otra de las preguntas claves en la clínica es una persona que tiene un ictus isquémico, ¿qué tiempo tiene para recuperar parte del tejido afectado? Es decir, que es lo que se conoce la región de la penumbra isquémica. Si se puede recuperar, hay una ventana terapéutica que es pocas horas, 4 o 6 horas, que si uno actúa puede recuperar. Y si no, pues ya quedan lesiones permanentes. Bueno, pues nosotros queríamos investigar si éramos capaces en un modelo animal de detectar esta penumbra isquémica y con este tipo de técnicas. Entonces, el modelo que se utilizó son dos. Este sería un modelo de sutura permanente de la arteria cerebral media y otro de sutura transitoria. Es decir, se sutura y luego se vuelve otra vez a abrir. La irrigación vuelve. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues ya a las 2-4 horas se hace un estudio de imagen, a las 22-24 y a las 48 horas. ¿Vale? Imágenes. Bueno, si analizamos la zona lesionada, la región que está irrigando la arteria cerebral media en los dos modelos y detectamos píxeles que tienen un número de cuentas menor, regiones que tienen un número de cuentas menor que la media, podemos hacer este tipo de imágenes. Son imágenes que a las 4 horas vemos una región que tiene un hipometabolismo de estas características. Ese volumen aumenta a las 24 horas y más o menos permanece a las 48 horas. Este sería el modelo permanente de la arteria cerebral media. Y en el transitorio. En el transitorio llama la atención que los volúmenes que se afectan son mucho menores. ¿De acuerdo? Bueno, pues jugando con estos dos modelos, vemos que esta sería la evolución normal de una sutura permanente de la arteria cerebral media. Vemos que al principio existe una región que a las 24 horas de la región aumenta y que a las 48 horas aumenta una zona de isquemia. Bueno, mientras que en el transitorio vemos que esa zona de isquemia final es mucho menor. Bueno, si sustraemos una de la otra, las regiones que nos quedan serían esas regiones de penumbra que si somos capaces de actuar precozmente sobre ellas, podremos recuperar ese tejido. Esa es un poco la hipótesis y con estos datos establecer estas regiones, la verde y la roja, que corresponderían a las zonas que se pueden recuperar o que van a evolucionar a isquemia. ¿De acuerdo? Bien, pues analizando esto, hemos analizado con dos modalidades de resonancia, modalidades de mapas de difusión o de flujo. Y vemos que esas dos regiones a las 3 horas no hay ningún cambio, mientras que utilizando actividad metabólica a las 3 horas ya somos capaces de ver diferencias con la actividad metabólica. Es decir, la imagen con micropet en este caso es capaz de detectar la región de penumbra con fluoruro de hidroxílico. ¿Y dónde estamos ahora? Pues es verdad que esto es inespecífico. Pues vamos a buscar marcadores más específicos de hipóxia. En este caso son derivados de miso y dafón, que son moléculas sensibles a la hipoxia, de tal modo que en células hipóxicas se incorpora, se reduce y queda atrapado, mientras que en células viables puede volver a salir de las células o en las células ya muertas ni entra ni sale. Por lo tanto, sería un buen marcador
de estas regiones. Y bueno, pues en esto estamos trabajando ahora en colaboración con el Instituto Tecnológico P, que es donde se produce toda la síntesis de este tipo de moléculas para sintetizar este tipo de trazadores más específicos de cohesión. Y bueno, y estas son las imágenes de hipoxia con fluoroimidazol en el modelo de isquemia cerebral media a las 4 horas después de generar sobre la imagen de la resonancia. Bien, pues estos son los modelos, los ejemplos que estamos nosotros desarrollando, que quería transmitiros como ejemplos para poder presentar las características con ventajas, fortalezas y limitaciones que tiene la tomografía progresiva. Gracias. ¿Preguntas? Gracias por tu seminario. Quería preguntar, por curiosidad, una cosa. ¿Cómo hacéis en la última experiencia que has presentado los mapas de difusión de flujo por RMN? ¿Cómo haces eso, por favor? Esos son secuencias con resonancia. Sé lo que es una secuencia de resonancia. Sí. Sí, pero ¿qué es lo que mides ahí en los mapas de difusión de flujo por RMN? ¿Mides por de difusión? Haces como un dosis. El primero es de difusión. Pero entonces mides el coeficiente de difusión. Eso es. ¿Y en el flujo? Pues no lo sé porque esa parte no la he hecho yo, pero lo que se mide, en vez de la parte de edema, que sería de difusión en la primera, sería de flujo vascular en ese caso. O sea, mides una especie como de constante cinética de cómo se mueve el fluido. Sí. Hay en la literatura, en resonancia funcional, existe una de las secuencias comparando difusión y flujo, intentando hacer un matching entre ambas, con la idea de localizar, y de hecho se localiza perfectamente, la zona de penumbra. Pero en realidad no es una zona de penumbra, porque cuando esto ocurre es normalmente modelos a partir de las 4 horas. No en lo que yo he presentado en modelos previos, muy recientes, en el tiempo después de la estructura de la actividad. Y gracias. Y la otra que quería comentar era si habíais contrastado alguno de los resultados que hemos hablado aquí, por ejemplo, con serotonina o la combinación de algunos de los metabolitos, los habéis contrastado, por ejemplo, con la gente que hace metabolómica en RMN, que ve la acumulación de determinados metabolitos cogiendo diferentes zonas del cerebro o diferentes zonas de organismos. Simplemente si lo habíais comparado con... No, porque en realidad nosotros estamos en otra historia. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es in vivo. Ya, esto no es en vivo. Ellos cogen la cabeza del tipo de la tipa que tiene un cáncer y ven por secciones cuál es la acumulación de metabolitos. Pero por espectroscopía. Claro, pero la espectroscopía de RMN haciéndole un espectro de RMN de la cabeza del tipo o de la próstata del tipo. O sea, no hace falta cortar y la próstata del tipo coger un pedazo de cerebro y hacer una... Claro, el problema con eso es que los falsos positivos, los falsos negativos son enormes, porque tú ahí lo que estás haciendo es seleccionando regiones donde estás haciendo. Pero no tienes un mapa completo. Sí, eso lo haces a posteriori. No, sí, tienes un mapa completo. Y yo te recomendaría hablar con la gente de metabólica del principio, que hace un mapa completo y te vas a un hospital de la fe. Nosotros, yo no trabajo con resonancia, pero no es simplemente para completar sus estudios, pero ellos lo hacen con métodos diferentes. En la misma red de trabajo, tenemos un proyecto en la Comunidad de Madrid de imagen biomédica, y dentro de la misma red está con nosotros en la parte de resonancia Sebastián Cerdán. Sebastián Cerdán, que lo hemos discutido alguna vez justamente este tipo de problema. Y el problema ahí es que la información que uno tiene en
simplemente que el feedback que yo tengo de la gente que ha visto en vivo con las decisiones es diferente al de Sebastián. Yo no Claro, soy, si yo tiene su currículum, yo tampoco soy yo no soy ningún hooligan de ninguna técnica, es decir, a mí, yo, mientras que me respondan Te responde la gente, ¿no? es fantástico, es decir, yo no vivo, a mí no me paga nadie por hacer propaganda de una cosa o de otra. A mí tampoco, yo por eso te lo comentaba que yo, que si la habéis contestado y que yo el feedback que tenían los voluntarios de Sebastián era diferente. Y ya digo, yo conozco a Sebastián. Yo tengo una pregunta en cuanto a los receptores de televisión. ¿Qué criterios tuvisteis para seleccionar el 5HT1A? Sí, al final uno cuando intenta, es importantísimo, en el desarrollo normalmente de la imagen, en estos años, fundamentalmente el desarrollo de la técnica, es que me viene muy bien el ejemplo, viene de dos grupos completamente diferentes. Hay un grupo que ha empezado a utilizar este tipo de técnicas que son fundamentalmente ingenieros y tecnólogos, es decir, fundamentalmente en el desarrollo, pero con un background biológico limitado, al menos. Y entonces, a veces lo importante es el final, y el final es con una imagen para publicar en la portada de una revista de alto impacto, ¿no? Pero a lo mejor esa imagen no da ningún tipo de corrección. Entonces, una cosa importante es que esto no deja de ser una herramienta que tiene sentido cuando tú te haces preguntas inteligentes. Y no es que la elección del 5HT1A sea inteligente, pero uno tiene que hacer hipótesis de trabajo. Y entonces no puede decir, bueno, de los 14 voy a ver este, no. Entonces, ¿por qué el 5HT1A? Pues porque está localizado en células piramidales en el hipocampo, que son de los circuitos que primero se alteran en la epilepsia del lóbulo temporal. En segundo lugar, porque la proyección a estas células llega fundamentalmente de los núcleos del RAFE y que la estimulación del núcleo del RAFE, que también la hemos hecho nosotros, es capaz de modificar la actividad científica. Tercero, porque este tipo de receptor, cuando se activa, genera una conductancia de potasio y disminuye el potencial de membrana y hiperpolariza la célula, evitando ese tipo de descargas epidémicas. Esas son las ahora, después de hacer el siguiente que nos hemos planteado es el 3. Y el 3 porque es el psicotrópico, porque está también en células GABAérgicas, que su actividad va a generar un aumento de la actividad GABAérgica. Esa sería la otra de las hipótesis principales. ¿Y por qué serotonina? Pues porque serotonina, en primer lugar, la incidencia de enfermedades de depresión en estos pacientes es muy alta. Y lo que luego es muy sorprendente es que en algún caso tiene un efecto y en otros pacientes tiene un efecto